Este, Buen día a todos. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, se Sí, se escucha. escucha. Muy amables, gracias. Bueno, perdón. Bueno, nosotros vamos a presentarles la configuración externa de lo que sería el cráneo, este, de forma, bueno, como un conjunto, por así decirlo. Nosotros, bueno, somos Aileen y Giovanni, y bueno, vamos a intentar abarcar esto de la mejor manera posible. Siguiente, Limporres. Bueno, de primera instancia, tenemos que el cráneo, como ya lo hemos visto, pues va a ser una caja con una forma de ovoide, este, prisma ovoidal, por así decirlo, que va a tener un extremo posterior grueso y una porción inferior aplanada. Ahora bien, dentro de lo que sería la configuración externa del cráneo de manera general, perdón, un segundo. Lo podemos dividir en dos partes, por así decirlo. Una va a ser la base o calvaria, digo, la calvaria o la bóveda, y la otra va a ser la base. Ahora bien, el límite que va a distinguir de dónde empieza la bóveda y en dónde va a empezar la base, o cómo se va a poder dividir en estas dos secciones, va a ser a través de una línea, va a ser una línea imaginaria, no es anatómicamente. Se puede escribir por ciertas secciones, pero no existe la línea como tal, es decir, no está marcada en el cráneo, como por ejemplo si lo están marcadas las articulaciones del propio cráneo, por así decirlo, es decir, no se puede ver. Esta línea va a ser una línea que va a ir desde dos puntos, pero puede pasar por varias secciones. En este caso va a ir desde el surco nosofrontal, y se va a dirigir hasta la protuberancia occipital, va a pasar por el arco cigomático y otras secciones. Entonces, esta línea va a ser la que nos pueda distinguir a la calvaria de su base, ¿vale? Entonces, de primera instancia vamos a describir, vamos a describir algunos elementos que se pueden encontrar en la calvaria, y posteriormente algunos elementos que se pueden describir o encontrar en la base, y último, pues vamos a describir vamos a describir las suturas que ya se vieron ayer, pero hay que volverlas a decir para este tema. Siguiente, el Limporfis. Ahora bien, permítanme un segundo porque no veo nada. Ahora sí ya, para saber dónde está ahí. Listo. Ahora sí. Bueno, la configuración, obviamente vamos a describir la configuración externa y vamos a empezar entonces por la parte de la calvaria. En la calvaria podemos encontrar pues los siguientes elementos de anterior a posterior, desde una vista superior. Primero vamos a empezar desde superior y después a las laterales, ¿vale? Superiormente se puede encontrar, superior y frontalmente, por así decirlo, porque también se ve de frente la glabela, y se puede observar tanto frontalmente como superiormente. Entonces, desde adelante hacia atrás o desde anterior a posterior se puede encontrar la glabera. La sutura sagital como tal puede o no puede aparecer. Esta sutura, como lo verán o lo describirán posteriormente, es una sutura que se encuentra cuando se está desarrollando el feto, y desaparece después de un tiempo, o puede persistir, pero ya no con la misma, por así decirlo, con la misma longitud que se tenía cuando existía el desarrollo del producto como tal en el embarazo y en las etapas posteriores. Entonces, a veces se puede encontrar o a veces no se puede encontrar definitivamente. La sutura sagital, no, perdón, es otra sutura, no olvídenlo. La sutura sagital sí se encuentra, no, olvídenlo. No, perdón, me estoy confundiendo de suturas. Vamos a tener entonces de anterior a posterior a la glabela, que va a ser una prominencia.
más bien va a ser una eminencia que se va a encontrar al frente, por así decirlo, y de allí ahora sí se va a encontrar la sutura frontal. Justamente la sutura frontal es la que puedo o no puede encontrar. Cuando se encuentra, no se encuentra con las mismas dimensiones que se encuentra cuando se está desarrollando el cráneo del ser humano en desarrollo, por así decirlo. Entonces, es la sutura frontal la que puede o no puede encontrarse. En este caso, en la imagen que tenemos a su izquierda, ahí sí se encuentra la sutura frontal. No se alcanza a percibir por la vista superior, pero si fuese una vista frontal se alcanzaría a ver, pero sería con dimensiones muy pequeñitas. Después podemos encontrar a la sutura sagital. En este caso está señalada con el cuadrito amarillo. No las quise señalar así todas las suturas para que no se pintarrajera todo el esquema, entonces solo estoy señalando, solo le señalo con cuadritos en donde se encuentra o en donde se señala cada una de las estructuras que se están mencionando. Tenemos a la sutura que va a ser una articulación fibrosa, ya lo van a ver más adelante, bueno, más adelante lo van a describir, que básicamente se va a encargar de conectar a los huesos parietales del cráneo, es decir, a los huesos que se encuentran a los lados. Después tenemos a la tuberosidad frontal. Esta casi no se alcanza a ver, va a ser una tuberosidad que se localiza en el hueso frontal. No se alcanza a percibir muy bien, pero gracias a esta imagen y a las diferencias entre las sombras y los brillos, básicamente la tuberosidad frontal es lo que se alcanza a percibir como con mucho brillo dentro de la imagen. ¿Va? Bueno, después, lateralmente se van a encontrar dos estructuras principales importantes. Bueno, además de las tuberosidades parietales, no es que no sean importantes, pero no son tan relevantes como va a ser la fosa temporal y la fosa cigomática. Más adelante los voy a escribir. Pero bueno, de forma lateral es lo que se va a encontrar. Lo que va a ser más llamativo de la configuración externa del cráneo lateralmente. Las dos fosas, la fosa temporal y la fosa cigomática. Ahora bien, la fosa temporal, aquí apenas están describiendo los componentes de la fosa temporal, pero más adelante hay una imagen en donde ya se ve la fosa temporal como tal, sus límites. Y entonces ahorita solo se van a describir los componentes o los huesos que van a componer a la fosa temporal, que básicamente son 5. Tenemos el hueso parietal, el ala mayor, del hueso esfenoides, el hueso frontal, el hueso cigomático y la escama temporal del occipital. Ahora, hay que aclarar que también existen unos agujeros parietales. En estos agujeros parietales, por allí van a pasar lo que serían dos venas emisarias, o también son conocidas como las de Santorini, ¿vale? Estos también se encuentran de manera o de vista superior, por así decirlo, viendo superiormente al cráneo. ¿Le das a la siguiente, por fin? Muy amable, gracias. Ahora, lateralmente, la primera estructura que va a ser la más llamativa va a ser justamente la fosa temporal. La fosa temporal, en términos simples, es una hendidura la cual va a servir para la inserción de los músculos temporales y sirve también para el paso, por así decirlo, de algunas otras estructuras como podrían ser vasos y venas. Entonces, la fosa temporal, como ya la habíamos visto, perdóname por eso, perdonen ustedes. Ahora sí, la fosa temporal, como ya lo habíamos visto, se va a componer, o va dentro de su composición están parte del parietal, parte del esfenoides, parte del frontal, parte del cigomático y parte del temporal. Ahora bien, esta fosa va a tener un conjunto, unos límites. Estos van a ser los límites, un límite superior, un límite inferior y un límite anterior. Esta imagen o los cuadritos que puse allí son representativos, es decir, no es que allí estén justamente en donde están esos cuadros, por así decirlo, o que esos cuadros solamente representen como tal esos límites, sino son representativos para identificar en dónde está
cada uno de los límites y las ciertas estructuras que se van a poder, que van a ser básicamente las estructuras que van a limitar la fosa temporal. Entonces, sus límites. Superiormente va a estar la línea temporal superior. Hay dos líneas temporales. Una va a ser la línea temporal superior y otra va a ser la línea temporal inferior. En este esquema, además de la mala resolución, la línea que más se predomina, la línea temporal que más predomina va a ser justamente la inferior. La línea puntiaguda, si se dan cuenta, hay una línea puntiaguda, bueno, hay una circunferencia con una línea cortada o punteada. Esa va a ser, esa línea, desde la parte superior, es la que define a la línea temporal superior. Es decir, si en esa línea no se alcanzaría a percibir en este esquema la línea superior temporal, la que ustedes ven o la que se ve más prominente, sombreadita y todo, esa va a ser la línea temporal inferior. Después, inferiormente, lo que va a definir el límite inferior va a ser el arco cigomático. El arco cigomático va a ser ese que está señalado, más o menos señalado con el cuadrito azul. Y el límite anterior va a estar dado por el borde del hueso cigomático. Ahora bien, este límite anterior va a darse desde el borde del hueso cigomático, pero se va a continuar hasta el borde lateral de la apófisis cigomática. Y hasta la línea temporal del hueso frontal. En este esquema intenté señalar con el cuadro verde esas tres estructuras, es decir, lo que conformaría como tal al límite anterior de la fosa temporal. Pero el más llamativo o la estructura que más predomina como borde anterior va a ser el borde del hueso cigomático. Ahora bien, en la fosa temporal, como ya lo había dicho, sirve para la inserción o determina en dónde se van a insertar ciertos músculos o ciertas estructuras que no son óseas, por así decirlo. Por ejemplo, en la línea temporal superior se va a insertar lo que sería la aponeurosis temporal. Por su parte, en la línea temporal inferior, que también es parte de la fosa temporal, se va a insertar lo que es el músculo temporal. Además, en esta estructura también se pueden encontrar ciertos vasos y ciertas arterias que van a servir justamente para la nutrición de ese músculo. ¿Qué más podríamos decir? Me parece que de la fosa temporal esto es lo más destacable, por así decirlo, que es básicamente los elementos que la conforman y los límites que la conforman y algunas estructuras que pueden insertar o que se pueden localizar allí que no son óseas. Permítanme un segundo. Listo. Siguiente link, por favor. Perdón. Muy bien. Ahora, la siguiente estructura que se puede encontrar lateralmente en la configuración externa del cráneo va a ser la fosa cigomática. Como tal, esta fosa es muy difícil como de localizar si se intenta ver un esquema lateral. Entonces, se describe o lo describen en algunos libros como una cavidad o que es irregular o que va a ser una cavidad que va a tener una forma de pirámide. Obviamente, si intento hacer un medio esquema de una cavidad en forma irregular, pues va a ser muy difícil que lo pueda interpretar para ustedes y también para mí mismo. Entonces decidí agarrar la definición de la fosa cigomática como una cavidad en forma piramidal. Ahora, traté de hacer el esquema lo mejor que pude, pero la verdad es que es como muy complicado. Bueno, se me hizo muy complicado, más que nada por la forma en la que se delimita esta cavidad.
pero de forma esquemática, esa cavidad va a estar representada por ese pequeño prisma triangular con base cuadrada que están viendo de manera lateral. Ahora bien, esta fosa cigomática va a estar, como ya le había dicho, va a ser una cavidad que va a estar situado por abajo del límite inferior del cigomático, o del cigoma, por así decirlo. Como ya lo había también mencionado, algunos libros pueden mencionar que va a tener una forma irregular, otros ni siquiera van a mencionar la existencia de la fosa cigomática, al menos no en la configuración externa, posiblemente en otra sección sí. Y ya otros libros van a describir a la fosa cigomática como con forma de una pirámide con base cuadrangular, es decir, como un prisma triangular con base cuadrangular. Ahora, como ya lo había mencionado, se va a encontrar inferior a la fosa temporal. Si pudiésemos dibujar la segmentación de la fosa temporal, básicamente la fosa cigomática se va a encontrar justamente abajo de esta. Abajo y anterior a esta, por así decirlo. Ahora bien, esta fosa cigomática va a ocupar el área que va a situarse entre el borde posterior de la mandíbula y la lámina de la apófisis pterigoides. Ahora, esta fosa cigomática va a tener unos ciertos límites. Cabe mencionar, o cabe destacar, que no todos los límites se pueden visualizar anatómicamente. Por ejemplo, el límite inferior, como tal, no existe como un límite inferior de esta fosa cigomática anatómico, sino más bien se determina en base a la inserción del músculo pterigoideo al momento de que éste se inserta en la mandíbula, es decir, la inserción de este músculo es lo que va a determinar como tal el límite inferior de esta fosa cigomática. Entonces, sus límites superiormente sí tiene un límite anatómico que va a ser el borde justamente inferior del arco cigomático. También se encuentra dentro de ese borde la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. Como ya lo había mencionado, como límite inferior no es un límite anatómico como tal, pero va a ser determinado cuando en la terminación de la inserción del músculo pterigoideo medial en la mandíbula. Lateralmente, el límite lateral de esta fosa cigomática va a ser la rama de la mandíbula. Medialmente va a estar dado por la lámina lateral del pterigoides del esfenoides, perdón. Anteriormente va a estar dada por el maxilar superior, es decir, por la porción superior del maxilar superior, y posteriormente va a estar dada por la apófisis estiloides. Ahora bien, ¿por qué es importante esta fosa cigomática? Bueno, por esta fosa cigomática, o esta fosa cigomática va a tener un cierto contenido. Este contenido va a estar dado por los siguientes elementos. Va a ser los músculos pterigoideos interno y externo. Va a estar la arteria, bueno, por allí también va a pasar la arteria maxilar interna. También va a estar allí los plexos nerviosos, los plexos venosos de los pterigoideos. Y también va a estar, por allí pasa el nervio trigémino. Este nervio trigémino es importante porque en él se da una patología eh, que termina afectando un poco la cara, bueno, la porción, cierta parte de la cara y genera un dolor muy fuerte. Pero bueno, eso no es de este tema. Siguiente link, porfis. Gracias, Lee. Muy amable. Ahora bien, dentro de la configuración externa también podemos encontrar
lo que correspondería a los puntos cranométricos. Estos puntos van a ser ciertos, valga la redundancia, ciertos puntos que se van a localizar tanto cerca de estructuras anatómicas de la configuración externa del cráneo, como también en la unión de ciertas suturas. Ahora, estos puntos cranométricos son puntos que se pueden formar por las intersecciones de las suturas existentes en el cráneo, o también, como ya lo había mencionado, se pueden localizar cerca de ciertos elementos anatómicos en la configuración externa. Tienen una función, pero es más una función antropológica. Como tal, estos puntos cranométricos sirven como base referencial, por así decirlo, para realizar estudios comparativos entre distintas especies. Además de que también sirve para determinar ciertas medidas de los diferentes cráneos, como ya lo había mencionado igualmente, de ciertas especies. Es decir, su función principal va a ser más que nada como puntos que van a servir como referencia para distinguir los cráneos de distintas especies o, por así decirlo también, de distintas razas. Más que nada, son meramente utilizados para la comparación. Pero cuando ustedes agarran un libro de anatomía, muchas veces los van a mencionar y algunas veces solo los mencionan como tal, pero no explican qué son, o los explican como si fuesen parte de como si fuesen estructuras que se encuentran allí, pero no explican cómo están conformados o a qué se deben esos puntos cranométricos. Entonces, por eso es que se abarcan este tema, por así decirlo, porque sí se pueden alcanzar a describir. Ahora bien, existen existen muchos y varios puntos cranométricos. No obstante, solo vamos a describir o vamos a señalar algunos que son los más relevantes o que se encuentran o que son mayormente descritos en algunos libros de anatomía. Entonces, el primer punto cranométrico va a estar dado en azul y lo podemos localizar en la imagen a la izquierda. En el círculo azul, justamente allí va a estar ese punto y aparte su nombre. Este punto se va a llamar obelión y va a ser el que se va a localizar a nivel de los compartimentos agujeros parietales. Como ustedes recordarán, por los agujeros parietales es en donde pasa la vena emisaria de Santorini. El siguiente punto va a ser el bregma. El bregma va a ser un punto que se va a localizar cuando van a intersectar en donde va a estar la intersección de la sutura sagital y de la coronal, justamente en donde se intersectan estas suturas, ahí es en donde va a estar localizado el punto cranométrico bregma. Ahora, el punto cranométrico lambda va a estar localizado en la intersección existente entre la sutura sagital y la sutura coronal. En este caso, para fines representativos, lambda o el punto cranométrico lambda va a estar descrito de color verde y va a localizarse en el esquema que se encuentra a su izquierda. Va a ser el punto más posterior de ese esquema. Después, estos tres primeros puntos son los que se localizan desde una vista superior. Desde una vista lateral están los siguientes puntos, los más representativos, obviamente. No son los únicos, son los más representativos. El primer punto va a ser terión. Este punto va a ser el punto localizado, el punto cranométrico que va a ser dado por en donde van a converger, o en donde se van a intersectar los huesos parietal, el hueso frontal y el esfenoides. Usualmente tiene una forma de H o tiene una forma de K. Para este esquema, ya todo rayado, tiene una forma de H. Después tenemos anterior, para ustedes por la letra amarilla, pero era para que hubiesen variedad de colores, pero sí está un poco, lastima un poco los ojos. Bueno, después tenemos asterión, perdón. Este punto se va a localizar en donde van a converger lo que sería los huesos temporales
con el occipital. Perdón. Perdón. La línea temporal superior con el parietal. Y después, por último, de los puntos representativos craniométricos laterales, tenemos al estefanión. El punto estefanión va a estar dado por la intersección de la sutura coronal con la línea temporal, de la sutura coronal del occipital. En este caso, es el puntito que está señalado entre la estructura pintada en morado, la estructura pintada en verde y la estructura pintada en rosita, ¿vale? Ahí está Estefanio. Estos básicamente son los puntos craniométricos más representativos de la configuración externa del cráneo. Como ya se había mencionado, anatómicamente pueden servir para definir ciertos diámetros, pero su uso es más antropológico y es básicamente para distinguir las distintas configuraciones de los cráneos de distintas especies. Yo, Siguiente. No, mande, ¿qué pasó? el punto de Pterión, dijiste que era donde se intersectan el parietal, el esfenoides y el cual. El asterión. No, el moradito. Terión. Ok. Ajá. Terión es el punto en donde donde va a converger, por así decirlo, en donde se intersectan el parietal, el frontal y el esfenoides. Gracias. ¿Me podrías repetir la ubicación del punto de lambda, por favor? Lambda, claro que sí. El punto lambda va a ser el punto verde y va a estar localizado en donde se van a intersectar la sutura sagital y la sutura lambdoidea. Gracias. De nada. Digo, no sé si realmente esto tenga como tal alguna, bueno, sea tan útil, pero siempre es importante mencionarlo, ¿vale? Entonces, eso sería lo más relevante de puntos craniométricos. Siguiente, Limporfis. Bueno, ahora bien, la segunda división para el estudio exocraneal del cráneo va a ser la base. Ahora, aquí depende de la bibliografía que lean, pueden encontrar dos tipos de divisiones. Una en donde van a dividir a la base en tres secciones, que es la sección anterior, la sección medial y la sección posterior, u otra en donde va a estar dividido solo por dos secciones, que va a ser la facial y la occipital. Para fines de linealidad, es decir, que la información sea que corresponda, así decirlo, vamos a utilizar la división, las literaturas que dividen a la base exocraneal en tres secciones. Esto es porque cuando se vea la división de la base de manera interna, endocraneal, van a encontrar que se divide en tres secciones, entonces habría problemas de continuidad si yo divido en este momento o uso la división de dos secciones y después vemos el endocráneo y en el endocráneo lo dividen en tres, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la división de tres secciones. La división de tres secciones la pueden encontrar en la Target, mientras que las dos secciones la pueden encontrar en el Rouvier. Siguiente, Limporfis. Bueno, ahora, como ya lo había mencionado, la superficie exocraneal va a estar dividida en tres secciones en el libro de la Target. Supongo que en algunos otros libros también va a estar así, dividido en tres secciones. Supongo que el único que divide la base va a ser, en dos secciones va a ser el Rouvier. Ahora, como ya les había mencionado, va a estar dividido en tres secciones. La sección anterior, la sección media y la sección posterior, que también puede recibir el nombre de facial, sección yugular y sección occipital. Ahora, en estas secciones van a encontrarse ciertas estructuras, o se pueden localizar ciertas estructuras. De manera anterior, es decir, en la sección o en la zona facial, se van a encontrar tres estructuras más relevantes. No es que sean las únicas, pero son las más relevantes o las que más pueden llamar la atención.
va a ser el hueso etmoides, la porción orbital del hueso frontal y el hueso esfenoides. Cabe mencionar que en algunos libros mencionan que para poder observar esta zona anterior habría que cortar cierta parte del cráneo. En este esquema posiblemente no se alcanza a percibir lo que es como tal la zona anterior, como la describen en algunos libros, sino se tendrá que hacer una remoción de ciertas estructuras para poderla observar como tal. Después, la zona media va a tener dos estructuras, por así decirlo, importantes, que van a ser un triángulo temporal y un triángulo occipital. Más adelante lo vamos a ver. Estos dos triángulos se van a encontrar tanto a su lado izquierdo como a su lado izquierdo como a su lado derecho. En un momento pues se describen. Además, en la zona media se puede también encontrar la línea media. Esta línea media no se encuentra obviamente en las dos secciones porque es justamente una línea media. No está señalada en este esquema como tal, pero básicamente la línea media va a ser la que esté dada por la porción basilar del occipital, y las estructuras que más pueden llamar la atención de allí va a ser el tubérculo faríngeo y la fosa navicular. Mientras que las otras dos estructuras de la zona media, laterales y mediales, que se encuentran a ambos lados, si dividiésemos la base en dos mitades similares o simétricas, van a ser justamente los dos triángulos, tanto el temporal como el occipital. Permítanme un segundo. Y la siguiente sección va a ser la sección posterior o la sección occipital. En la sección occipital se pueden encontrar, o las estructuras que más pueden llamar la atención, va a ser el foramen magno, la cresta occipital externa, la línea occipital inferior, los cóndilos occipitales y la apófisis yugular. En los cóndilos occipitales se va a encontrar el agujero retrocondilio, que va a servir para que pase por allí una vena emisaria. Las apófisis yugulares van a ser aquellas que van a servir para la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. Siguiente, el hipófisis. Ahora bien, como ya les había mencionado, en fin, como ya les había mencionado, dentro de la división o la zona media yugular van a existir regiones de triángulos. Estas van a ser porciones, más bien va a ser va a estar dado por un cuadrilátero con definido por ciertas estructuras. Cada estructura va a pasar una línea media a través de este cuadrilátero, y a partir de allí se va a dividir en dos triángulos. Ahora bien, esta línea diagonal va a ir desde el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta el borde posterior de la apófisis mastoides. A partir de esa línea se puede entonces describir al triángulo anterolateral o triángulo temporal y al triángulo posterior medial u occipital. Ahora bien, en estas estructuras, o bueno, en estas divisiones en forma de triángulos, se pueden localizar un contenido o ciertas estructuras. Para el triángulo anterolateral o temporal, que va a ser el triángulo verde, su contenido va a estar dado por el conducto auditivo externo, la fosa mandibular, el tubérculo auricular temporal, la fisura petrotimpánica y los forámenes espinoso y oval. Por su parte, para el triángulo posteromedial o occipital, dado en este caso por el triángulo de color rojo, va a estar dado o va a tener el siguiente contenido. Va a ser el foramen estilomastoideo, el foramen yugular, y ya queda menos de un minuto. Ok, otra sesión.